Evangelio de hoy. Miércoles 29 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del lago. Una multitud muy grande se reunió junto a él. Tanto que Jesús tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras la multitud permanecía en la orilla. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía: Escuchen, salió un sembrador a sembrar. Mientras sembraba, algo de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las semillas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron, y no dio fruto. El resto de las semillas cayó en buena tierra, y brotó, creció y dio fruto. Unas espigas dieron el 30, otras el 60, y otras el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban, junto con los 12, le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera todo les llega en parábolas, para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son inconstantes, y en cuanto surge una tribulación o persecución, por causa de la palabra, sucumben. Otros reciben la semilla entre espinos. Son aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y los deseos de todo lo demás los ahogan, y no pueden dar fruto. Por último, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la acogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. La parábola del sembrador, una invitación a la introspección. Este pasaje del Evangelio de San Marcos nos presenta una de las parábolas más conocidas de Jesús, cargada de simbolismo y profundidad espiritual. En esta parábola, Jesús utiliza una imagen común de su tiempo: la siembra, para transmitir una enseñanza universal y eterna sobre la recepción de la palabra de Dios. La semilla es la misma para todos, pero el resultado depende de la calidad del terreno que la recibe. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué tipo de terreno somos nosotros? La parábola nos invita a hacer una profunda introspección sobre el estado de nuestro corazón y nuestra disposición para acoger la palabra de Dios. No se trata únicamente de escucharla, sino de permitir que eche raíces y transforme nuestra vida. En este sentido, la parábola no es solo una descripción de diferentes actitudes, sino también un llamado a cultivar en nosotros mismos un terreno fértil, apto para dar fruto abundante. Los desafíos de los terrenos estériles. Jesús describe 3 tipos de terrenos que no producen frutos.
El camino, el terreno pedregoso y el terreno lleno de espinos. Cada uno de ellos representa una dificultad específica para acoger la palabra. El terreno junto al camino simboliza aquellos corazones que, por distracción o indiferencia, permiten que las fuerzas del mal arrebaten la semilla antes de que germine. Esto nos recuerda la importancia de proteger nuestra fe frente a las distracciones y tentaciones que buscan alejarnos de Dios. El terreno pedregoso refleja una falta de profundidad espiritual. Aunque recibimos la palabra con entusiasmo inicial, nuestra fe se marchita ante las dificultades y los desafíos. Este terreno nos llama a reflexionar sobre la necesidad de una vida espiritual sólida y bien enraizada, que no dependa únicamente de emociones pasajeras. Por último, el terreno espinoso representa las preocupaciones de la vida, las riquezas y los deseos mundanos, que sofocan la palabra y nos impiden dar fruto. Aquí, Jesús nos invita a priorizar lo eterno sobre lo temporal, reconociendo que muchas veces permitimos que nuestras vidas se llenen de espinos que nos alejan de nuestra verdadera misión. El terreno fértil, la promesa de la fecundidad espiritual. El contraste con los terrenos anteriores es el terreno fértil, donde la semilla no solo germina, sino que produce una cosecha abundante. Este terreno representa a quienes escuchan la palabra con un corazón dispuesto, la meditan, la ponen en práctica y permiten que transforme su vida. Jesús enfatiza que el fruto no depende únicamente de nuestro esfuerzo, sino también de la gracia de Dios que actúa en nosotros. Es importante notar que incluso en el terreno fértil, la cosecha varía. Unos dan 30, otros 60 y otros 100 por uno. Esto refleja la diversidad de vocaciones y capacidades en el reino de Dios. No todos estamos llamados a producir los mismos frutos, pero sí a dar lo mejor de nosotros, según las circunstancias que Dios nos ha dado. El misterio del reino y la responsabilidad del oyente. Jesús explica que las parábolas contienen un misterio que no todos comprenden. Esto no significa que Dios excluya a algunos, sino que el entendimiento depende de la disposición del corazón. Los que están abiertos a la palabra reciben la gracia de comprenderla y acogerla. Esto nos recuerda que el reino de Dios no se impone, sino que requiere nuestra colaboración activa. El oyente tiene una responsabilidad fundamental. No basta con escuchar la palabra de manera pasiva. Es necesario recibirla con fe, meditarla y actuar en consecuencia. Esto implica un compromiso personal con Dios y con los demás, ya que los frutos de la palabra siempre benefician a la comunidad. La semilla como símbolo de la palabra viva y transformadora. La semilla en esta parábola no es un objeto inerte. Es una representación viva de la palabra de Dios, que lleva en sí el poder de transformar vidas y corazones. Sin embargo, como toda semilla, requiere ciertas condiciones para germinar y dar fruto. Este aspecto nos recuerda que Dios no nos fuerza a aceptar su mensaje. La semilla se deposita en nuestro corazón, pero depende de nosotros crear las condiciones para que florezca. Abrirnos al mensaje, vivirlo y compartirlo con los demás. El sembrador y el llamado a confiar en el proceso. El sembrador en la parábola representa a Jesús, quien siembra la palabra con generosidad y sin discriminación. Su ejemplo nos enseña que, como cristianos, también estamos llamados a sembrar con esperanza, aun cuando las circunstancias no parezcan favorables. Es posible que encontremos terrenos difíciles,
como caminos endurecidos o espinosos. Pero nuestra tarea es sembrar con fidelidad, dejando los resultados en manos de Dios. En esta acción del sembrador también encontramos un reflejo de la paciencia divina. Dios no se rinde con nosotros, sino que continúa sembrando su palabra en nuestros corazones. Incluso cuando no respondemos de inmediato. Esta paciencia nos llama a ser comprensivos con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que el crecimiento espiritual es un proceso único para cada persona. La importancia de eliminar los espinos de nuestras vidas. Uno de los mayores obstáculos para que la palabra dé fruto son los espinos que crecen en nuestro interior. Estos espinos, como señala Jesús, son las preocupaciones excesivas, el engaño de las riquezas y los deseos desordenados. En nuestra sociedad, donde el éxito material y la acumulación de bienes son valorados, este mensaje es especialmente relevante. El Evangelio nos invita a reflexionar sobre las prioridades de nuestra vida. ¿Estamos permitiendo que las preocupaciones terrenales nos distraigan de lo que realmente importa? ¿Estamos dedicando tiempo y energía a lo que tiene valor eterno? ¿O estamos atrapados en la búsqueda de satisfacciones pasajeras? Al eliminar estos espinos, podemos abrir espacio para que la palabra crezca y dé frutos duraderos. Ser tierra buena, un compromiso personal y comunitario. Convertirse en tierra buena no es solo una responsabilidad individual, sino también un llamado comunitario. En la iglesia y en nuestras comunidades, tenemos la oportunidad de preparar un terreno fértil donde la palabra pueda germinar. Esto implica crear espacios de acogida, oración, formación y servicio, que fomenten el crecimiento espiritual de todos sus miembros. Al reflexionar sobre esta parábola, somos invitados no solo a examinar nuestra disposición personal, sino también a colaborar en la misión de la Iglesia, ayudando a otros a descubrir y vivir la palabra. De esta manera, contribuimos al reino de Dios, que crece y se expande cuando sus hijos acogen su mensaje con fe y lo transmiten con amor. El fruto abundante y la esperanza del reino. La promesa de Jesús en esta parábola es clara. Cuando la semilla cae en tierra buena, el fruto es abundante, alcanzando hasta el 100 por 1. Este mensaje es una fuente de esperanza y motivación. Aunque enfrentemos dificultades y desafíos, nuestra fidelidad a la palabra siempre dará frutos, ya sea en nuestra vida o en la de quienes nos rodean. La imagen del fruto abundante también nos recuerda que nuestra vida está llamada a ser un testimonio visible del amor de Dios. Cuando permitimos que su palabra transforme nuestro corazón, nos convertimos en instrumentos de su gracia, irradiando luz y esperanza a quienes nos rodean. La perseverancia en la misión del sembrador. El sembrador de esta parábola nos recuerda la importancia de la perseverancia en la misión cristiana. Así como el sembrador lanza la semilla a diferentes terrenos, sin detenerse a juzgar su calidad, nosotros también estamos llamados a compartir la palabra de Dios sin desanimarnos por los aparentes fracasos. Algunas semillas pueden no dar fruto inmediato, pero esto no significa que nuestra labor sea en vano. Dios trabaja en los corazones de maneras que a menudo no comprendemos. Y nuestra tarea es confiar en su plan y seguir sembrando con esperanza. Esta perseverancia también se aplica a nuestra vida espiritual. Habrá momentos en que nuestras oraciones, nuestro esfuerzo por vivir según el Evangelio,
O incluso nuestras relaciones parecerán estancarse. Sin embargo, la semilla sigue estando allí, con el potencial de crecer y transformarse cuando las condiciones sean propicias. Por ello, debemos mantenernos firmes y confiar en que Dios nunca deja de actuar en nosotros y en los demás. La palabra de Dios como fuente de vida y transformación. La semilla que el sembrador lanza no es cualquier semilla. Es la palabra viva de Dios, que tiene el poder de transformar corazones y comunidades. Esta palabra no solo nos llama a cambiar nuestra vida, sino que también nos invita a ser agentes de cambio en el mundo. Al recibirla y permitir que crezca en nosotros, nos convertimos en portadores de esperanza, justicia y amor, llevando los frutos de su mensaje a quienes más lo necesitan. Sin embargo, esta transformación no ocurre de manera automática. Requiere que cultivemos un corazón dispuesto, una voluntad firme y una relación constante con Dios, a través de la oración y los sacramentos. Al hacer esto, la palabra no solo nos cambia a nosotros, sino que también nos convierte en instrumentos de su gracia para los demás. El papel de la comunidad como tierra fértil. La parábola también nos invita a reflexionar sobre cómo la comunidad de fe puede ser un terreno fértil para que la palabra dé fruto. Las comunidades cristianas están llamadas a ser espacios donde las personas puedan encontrar apoyo, formación y oportunidades para crecer espiritualmente. Cuando vivimos en comunión con los demás, aprendemos a ser más pacientes, generosos y solidarios, valores que son esenciales para que la semilla de la palabra crezca y dé fruto. En este sentido, cada cristiano tiene un papel fundamental en la construcción de una comunidad que fomente el crecimiento espiritual, a través del servicio, la enseñanza y el testimonio. Contribuimos a preparar un terreno fértil, donde todos puedan experimentar el amor transformador de Dios. La semilla como promesa del reino de Dios. Finalmente, esta parábola nos llena de esperanza, al recordarnos que la semilla, aunque pequeña, lleva en sí la promesa del reino de Dios. Aunque el crecimiento de esta semilla pueda parecer lento o incluso imperceptible, Dios nos asegura que su palabra no vuelve a él vacía. El fruto abundante, hasta el 100 por 1. Es un testimonio de que el reino está presente y activo entre nosotros, aunque a veces no lo veamos claramente. Nuestra tarea es confiar en esta promesa y colaborar con Dios en la expansión de su reino. Esto implica no solo recibir la palabra, sino también compartirla con generosidad, viviendo como testigos de su amor y misericordia. Al hacerlo, contribuimos a que la semilla dé fruto en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Oremos. Señor Jesús, sembrador incansable de la palabra, te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu mensaje con humildad y disposición. Ayúdanos a ser tierra fértil, donde tu palabra pueda echar raíces profundas y dar frutos abundantes en nuestra vida. Líbranos de las distracciones, las superficialidades y los apegos que sofocan tu semilla. Que, fortalecidos por tu gracia, también sepamos ser sembradores en nuestras familias, comunidades y en el mundo, llevando tu mensaje de amor y salvación a quienes más lo necesitan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.